Coinciden con el periodo de ondas propias de un terremoto. Si ocurriera un temblor, esos edificios serían los más dañados. Por eso nos preocupan los edificios bajos. Los científicos confían más en los rascacielos de Nueva York, como el Empire State. No fue diseñado teniendo en cuenta los terremotos, pero sí para que pudiera resistir la fuerza de vientos huracanados. El armazón está diseñado para mantenerse entero aun si se retuerce o se dobla. Aunque estos edificios tienen muchas ventajas y desventajas. Aunque no puede descartarse la posibilidad de derrumbe, los ingenieros creen que esta flexibilidad les permitirá a la mayoría de los rascacielos mantenerse en pie una vez finalizado el terremoto. Pero la flexibilidad del esqueleto de acero lleva el desastre a un nuevo nivel. Si bien el armazón es flexible, el exterior no lo es. La flexibilidad del acero agrieta el frente del edificio. El edificio del Empire State arroja una lluvia de rocas y vidrios sobre la Quinta Avenida. Los ornamentos de piedra de los edificios y las estatuas se convierten en proyectiles mortíferos. Si un gran terremoto afectara a Nueva York, grandes cantidades de ladrillos y vidrios se desprenderían de esos edificios y los peatones resultarían heridos. Testigo del desastre en el puerto de Nueva York, la Estatua de la Libertad se enfrenta a su primer gran terremoto. La dama más famosa de la ciudad siente toda la furia del temblor. La parte más simbólica de la estatua es a la vez la más vulnerable, su delgado brazo que sostiene la pesada antorcha. Así como la energía de un ligero golpe de muñeca hace que un látigo produzca un chasquido, las vibraciones en la base de la estatua se amplifican a medida que se acercan al delgado y flexible brazo. Creo que la Estatua de la Libertad perdería su brazo, pero el resto de la estatua tiene un armazón de acero que fue diseñado por uno de los mejores ingenieros de todos los tiempos, Gustave Eiffel, que también diseñó la Torre Eiffel. La Estatua de la Libertad sufriría graves daños, pero no se desplomaría. Sin importar la hora del día en que ocurra, un terremoto sorprendería a miles de personas bajo tierra. ¿Es el metro un lugar seguro cuando el suelo comienza a sacudirse? Sufrir un terremoto en las calles de Nueva York sería aterrador. Pero la idea de estar atrapado bajo tierra es uno de los miedos más terribles del ser humano. Imaginen miles de personas en horas pico atrapadas bajo los casi 1000 kilómetros de recorrido. Decenas morirían en las plataformas a causa de los derrumbes. La destrucción sería más leve en aquellos túneles construidos a través de roca sólida, ya que las vibraciones no lograrían agrietarla. Sin embargo, muchos tramos del metro de Nueva York se construyeron mediante la técnica de falso túnel, que consiste en excavar una zanja que señala la línea de las vías y construir columnas para sostener la débil calle en la superficie. En 1995, cuando un sismo de magnitud 6.8 azotó la ciudad de Kobe, en Japón, la calle sobre la estación del metro Dakai colapsó debido a que las columnas de concreto reforzado que la sostenían cedieron. Esto es solo una muestra de lo que podría suceder en la ciudad de Nueva York. Estoy en las vías de la estación Grand Central en Nueva York. Detrás de mí se encuentra Park Avenue. Las vías del ferrocarril corren por debajo de esa avenida. Estas columnas sostienen el edificio. Como ven, son mayormente verticales. Durante un gran terremoto se moverían. Los soportes son muy delgados, pero al menos los hay. Son soportes K. Claro que no se extienden demasiado sobre las vías porque los trenes se desplazan por aquí. Debería resistir la fuerza de un terremoto de magnitud 5.5.
Pero durante un terremoto de magnitud 7, estas columnas comenzarían a ceder. Las personas no lograrían escapar a tiempo. Y habría un gran número de heridos e incluso muertos. El metro no es el único túnel que debería preocupar a los neoyorquinos. Los 3 túneles principales de suministro de agua cruzan una zona de fallas potencialmente activa. Además, más de 350.000 automovilistas por día conducen por túneles ubicados en esta peligrosa zona. El túnel Queens Midtown atraviesa una pequeña falla. Los científicos creen que si ocurriera un sismo muy fuerte en esta zona, cercano a la magnitud 7, los túneles se quebrarían como tubos de vidrio. Si bien esta catástrofe es posible, es poco probable que suceda. Si usted se encontrara en el túnel durante un gran terremoto, notaría la presencia de grietas en las paredes. El túnel está a tan solo 10 o 15 metros bajo el agua. El agua se filtraría muy lentamente, pero comenzaría a llenar el túnel. Si esto sucede, no permanezca en su vehículo. Salga de su auto. Salga del túnel. Tendrá que caminar. Si Nueva York perdiera sus túneles, sus trenes y sus puentes debido a un fuerte terremoto, se produciría una catástrofe sin precedentes. Nueva York depende de una constante circulación de trenes y camiones para abastecer a sus habitantes. Sin este suministro, solo habría suficiente comida como para alimentar a la población por una semana. La escasez afectaría a Nueva York durante meses. Pocos hospitales estarían activos. La energía eléctrica sería mínima. Además, faltaría agua. Faltaría comida. Las condiciones de vida serían muy básicas, mucho peor de lo que los neoyorquinos podrían imaginar. Frente a un posible desastre, es inquietante saber que los científicos no pueden predecir cuándo sucederá el próximo terremoto en Nueva York, pero esperan determinar con exactitud dónde sucederá. Intentan descubrir cuáles de los cientos de fallas de la ciudad y sus alrededores están inactivas y cuáles podrían generar una destrucción sísmica. Si logramos identificar las fallas que están activas, sabremos mejor qué edificios están en riesgo, dónde colocar tuberías, dónde instalar líneas de transmisión, ya que conoceríamos qué lugares estarían amenazados. Durante décadas se analizó el sistema de fallas de Ramapo, que se extiende al noreste de Nueva Jersey y cruza el estado de Nueva York justo al norte de la ciudad. Algunos de los terremotos de la historia moderna parecen coincidir con estas fallas, aunque la relación no es perfecta. Los geólogos que estudiaron estas fallas no descubrieron indicios de actividad reciente. Pero es evidente que hay fallas activas en la región. Algo causó el terremoto de magnitud 5.5 de 1884, como así también todos los pequeños sismos de la historia moderna. Para determinar cuáles de las fallas en la región de Nueva York podrían generar terremotos devastadores, hay que salir de la ciudad. Parque Nacional Harriman, 60 kilómetros al norte de Manhattan. Estas 30.000 hectáreas de naturaleza son el laboratorio del geólogo Alec Gates. Ha ido trazando un mapa geológico de la zona por casi 2 décadas. Hace poco tiempo, hizo un importante descubrimiento. Mientras mapeábamos estas rocas, descubrimos un nuevo grupo de fallas. Decidimos recurrir a las imágenes satelitales de la zona. Observamos que las fallas se extendían por kilómetros. Tenían hasta 15 kilómetros de largo, eran muy grandes. A diferencia de la profunda falla de Ramapo del noreste, existe un grupo de fallas en el parque que apunta hacia el noroeste. Es una diferencia clave, ya que si las fallas de una zona corren en la misma dirección, significa que se formaron al mismo tiempo por las mismas fuerzas geológicas. En otras palabras, pertenecen a la misma familia. Si una de estas fallas está activa, es probable que las demás también lo estén.
Las fallas del parque tienen características similares a las que se encuentran bajo la ciudad de Nueva York. Las fallas que vemos en el Parque Harriman pertenecen a la misma familia. Tienen la misma orientación, la misma edad y las mismas características que las de la ciudad de Nueva York. Si Gates encuentra evidencia de que las fallas en el Parque Harriman están activas, sabríamos que las que corren bajo Manhattan, incluida la falla bajo la calle 125, son las que deben ser vigiladas. Gates encontró la evidencia al descubierto. En el noreste, la mayoría de las rocas en la superficie son redondeadas. Sus bordes fueron alisados por los glaciares que dominaron la región durante la Edad de Hielo. Pero en las fallas del Parque Nacional Harriman, las rocas cuentan una historia diferente. En este lugar, puede verse que el frente del cerro está cubierto de rocas. Podemos apreciar que estas rocas son puntiagudas. Pero en esta zona, debido a la acción de un glaciar que no se retiró hasta hace unos 12.000 años, la mayor parte de las rocas son redondeadas, son piedras sueltas. Pero en este caso, estas rocas son todas puntiagudas y solo pudieron crearse al retirarse el glaciar. Este glaciar se retiró unos 12.000 años atrás, es decir que es probable que estas rocas hayan sido creadas por actividad sísmica en los últimos 12.000 años, lo que en términos geológicos es reciente. Esto es lo que nos indica si la falla continúa activa. Gates también descubrió otras fallas que corren hacia el noroeste, al sur de la ciudad de Nueva York. Así como se intenta relacionar a un sospechoso con la escena del crimen, la última pieza del rompecabezas consistía en comparar las fallas descubiertas con los epicentros de los sismos ya ocurridos. Hubo coincidencia. Fue un momento muy emocionante. Encontramos fallas activas en el este que no son fáciles de detectar, pero que podrían afectar esta zona. Finalmente pudimos detectarlas. De hecho, al rastrear una de estas nuevas fallas, Gates descubrió que coincidía con el epicentro del terremoto de 1884. Todo el sistema completo continúa hasta el mar. Si quitáramos toda el agua, veríamos que estas fallas están en el lecho del Océano Atlántico, cerca de la costa de Coney Island. Estas fallas son lo suficientemente grandes como para hacer que el suelo se quiebre debido a la presión ejercida por las placas. Nadie sabe dónde será el próximo terremoto de la zona. Podría ocurrir en cualquier lugar. Lo importante es que ahora tenemos una idea de dónde podría ocurrir, a diferencia de unos años atrás cuando podía ocurrir en cualquier parte. Aún así, saber dónde están las fallas no salvará a la ciudad de Nueva York. Si el terremoto sucediera mañana, la Gran Manzana no podría resistirlo. Al ignorar las advertencias sobre las amenazas de terremotos, la ciudad podría ser víctima de un desastre épico. Imaginen las calles de Manhattan obstruidas por los escombros, los túneles subterráneos quebrados, los viejos gasoductos con fisuras e incendios por todas partes, como sucedió en San Francisco. No habría forma de combatir el fuego porque no habría agua suficiente para extinguirlo. La ciudad incomunicada. Solo imaginen eso. Manhattan devastada, bajo las llamas y sin control. Es un panorama aterrador. Se trata de una catástrofe planeada durante millones de años que acecha bajo tierra. Amenazante, dispuesta a azotar Nueva York en cualquier momento. Doblado al español en Civisa Media.